Resolución de triángulos rectángulos. Ahora vamos a resolver situaciones que involucran el uso de razones trigonométricas para resolver situaciones o problemas de diferentes tipos, ya sea que se nos pidan ángulos, que se nos pidan lados. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Construida entre los siglos XII y XIV después de Cristo, la Torre de Pisa en Italia se alza 55 metros sobre el piso y tiene una inclinación de 10 grados respecto a la vertical. ¿Cuál es la longitud de la torre? Primero lo que debemos hacer siempre es representar los datos que tenemos, y lo que se nos está pidiendo. Si nosotros hacemos un esquema, hacemos un dibujo de aquello que tenemos y que se nos pide, va a ser mucho más fácil poder resolver ese tipo de situaciones. Primero representamos esto que es la Torre de Pisa. Esta es la torre que se encuentra en Italia y nos hablan acá respecto a la vertical. ¿A qué se refiere? Bueno, si yo me sitúo, voy a poner en cuenta que soy yo acá, abajo de la Torre de Pisa, y yo agarro un objeto largo que voy a sostener por una altura de 55 metros, hasta acá. Va a ser la altura de 55 metros. Ojo, no es la altura de la Torre de Pisa. La altura de la Torre de Pisa básicamente vendría siendo esto. Esta es la altura de la Torre de Pisa. Obviamente acá lo puedo cerrar. Si se dan cuenta, se va a formar un triángulo rectángulo donde este vendría siendo el ángulo de 90 grados. Nos dan datos y nos dicen que la altura de este objeto que voy a agarrar, que se alza sobre el piso, es de 55 metros. Voy a poner 55 metros y la longitud de la Torre Pisa es la que voy a determinar yo. Y nos están diciendo también que tiene una inclinación de 10 grados. Esta inclinación es esta que presenta acá, de 10 grados con respecto a la vertical. ¿Okay? Pues está inclinada 10 grados con respecto a la vertical. Mi vertical viene siendo esto. Lo que vamos a hacer ahorita es determinar o tratar de encontrar la razón trigonométrica que involucre los datos con los que contamos. Con respecto al ángulo de 10 grados, vamos a identificar cuál es su cateto opuesto, cateto adyacente y su hipotenusa. Vamos a ver que este ángulo es de 90 grados y hemos dicho que siempre el lado que se encuentre enfrente del ángulo de 90 grados va a ser la hipotenusa. Así que mi L, voy a poner acá, es la hipotenusa. Tenemos el ángulo de 10 grados enfrente, este lado vendría siendo mi cateto opuesto y por ende este va a ser mi cateto adyacente. ¿Qué datos tenemos? Tenemos cateto adyacente, tenemos hipotenusa, o bueno, vamos a encontrar hipotenusa. Por lo tanto, el cateto opuesto no nos va a servir. Tenemos que tratar de identificar alguna razón trigonométrica que involucre hipotenusa y cateto adyacente. Nos acordamos, por ejemplo, que el coseno nos dice que es cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Okay? Ya tenemos cateto adyacente, ya tenemos hipotenusa. Coseno del ángulo. El ángulo ya lo tenemos, sí lo tenemos, es de 10 grados. ¿Okay? Por lo tanto, en el triángulo sobrepuesto a la fotografía, la función coseno o la secante, que es el inverso del coseno, relaciona el lado conocido con el que se desea conocer, quedando de la siguiente manera. Coseno de 10, coseno, lo que teníamos acá, el ángulo es de 10. En algunas ocasiones no conocíamos el ángulo, pero en esta ocasión sí conocemos el ángulo, que es de 10. Coseno de 10 va a ser igual a mi cateto adyacente, este que teníamos acá, que es el ya conocido de 55 metros, entre mi hipotenusa. La hipotenusa viene siendo L, porque no conocemos cuánto vale el valor o la longitud de la torre. Entonces lo que vamos a hacer es un despeje. ¿Cómo se despeja? Bueno, queremos conocer L. Esta L que está dividiendo pasa del otro lado, multiplicando, y coseno de 10 toma el lugar de la L y pasa dividiendo, de tal forma que nos queda así. L va a ser igual a 55, que se queda en su lugar, el coseno de 10 pasa dividiendo, y la L que se encuentra aquí abajo pasa acá arriba multiplicando, y nos queda L va a ser igual a 55 entre coseno de 10. Si nosotros dividimos 55 entre coseno de 10,
nos va a dar 55.84. Es muy importante que los ejercicios los vayan comprobando, vayan utilizando su calculadora científica para que puedan resolver todas las actividades que vamos a estar haciendo. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Identifique el cateto adyacente y el cateto opuesto de cada ángulo. Se nos van a presentar dos ángulos, en este caso teta y otro ángulo llamado phi. Teta viene siendo este que tenemos acá, y con respecto a teta vamos a identificar el cateto opuesto. Acuérdense que el cateto opuesto es aquel que se encuentra enfrente del ángulo que me están señalando, es decir, este vendría siendo mi cateto opuesto. ¿Cuál vendría siendo mi cateto adyacente? Bueno, el cateto adyacente es el que se encuentra en el ángulo. No hay que confundirnos con el C, porque el C es la hipotenusa. Acuérdense que este es mi ángulo de 90 grados y el lado que se encuentre enfrente de mi ángulo de 90 grados le vamos a llamar hipotenusa. Siempre el que se encuentre enfrente de mi ángulo de 90 grados es mi hipotenusa. Por lo tanto, lo único que me queda es A, es decir, A viene siendo mi cateto adyacente. Pero ¿qué pasa si ahora lo evaluamos con respecto a phi? Así que tenemos acá arriba. Obviamente va a cambiar porque ahora mi cateto opuesto va a ser aquel que se encuentra enfrente. Es decir, ahora con respecto a phi, mi cateto opuesto va a ser igual a A. La hipotenusa ya quedamos que no puede ser porque la hipotenusa siempre se va a encontrar frente al ángulo de 90. Por lo tanto, mi cateto adyacente va a ser B. Del siguiente ángulo tenemos también el ángulo, en este caso teta. Solamente tenemos teta. Y me pide encontrar el cateto opuesto. Muy sencillo, aquel que se encuentra enfrente de mi ángulo teta va a ser mi cateto opuesto. Aquí identificamos este ángulo de 90 grados. Yo sé que el que se encuentra enfrente de mi ángulo de 90 grados es mi hipotenusa. Entonces, mi cateto adyacente, este es mi cateto opuesto, este es mi hipotenusa. Pues bueno, ¿cuál queda? Pues queda el 4. El 4 vendría siendo mi cateto adyacente con respecto a teta. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios para poder determinar lados o poder determinar ángulos en triángulos rectángulos. Tenemos la siguiente situación. Obtén el lado o el ángulo indicado en cada triángulo rectángulo. Se nos presenta este triángulo y nos están dando dos datos. Nos están dando el ángulo de 70 grados y nos están dando un lado que vale 2. Nos piden encontrar X, pero bueno, vamos a tratar de encontrar todo lo que se pueda. Conozco el ángulo de 70 grados. Bueno, así como lo tenemos, si nos piden X, tengo que buscar una razón trigonométrica que involucre. Tengo el de 70, ¿cómo se le llamaría a este lado? Este lado pues, está enfrente del ángulo que nos están pidiendo, por lo tanto ya sé que este va a ser mi cateto opuesto. Este va a ser mi cateto adyacente y este es mi ángulo de 90 grados. Enfrente se encuentra la hipotenusa. Esta es mi hipotenusa. Como nos están pidiendo cateto adyacente y tengo cateto opuesto, yo tengo que tratar de buscar una razón trigonométrica que involucre cateto opuesto y cateto adyacente. En este caso sería la tangente. Hay que recordar que la tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Ok? ¿Por qué? Tengo cateto opuesto, cateto adyacente, y aquí lo que vamos a hacer luego es un despeje. Primero lo que tenemos que hacer es tratar de plantearlo. Entonces yo sé que tangente del ángulo, es decir, tangente del ángulo que es 70 es igual a cateto opuesto, que es el lado que yo conozco. Ese es mi cateto opuesto, lo conozco, y mi cateto adyacente no lo conozco. Pero bueno, le voy a poner una X. Y a partir de aquí lo que hacemos es despejar. De la misma forma que vimos el ejemplo anterior, tangente de 70 pasa dividiendo aquí abajo y la X pasa aquí arriba multiplicando, de tal forma que nos queda así. X es igual a 2 entre tangente de 70. Y hacemos la operación, simplemente dividimos 2 con la ayuda de la calculadora científica. 2 entre tangente de 70, lo pueden hacer, y el lado desconocido es igual a 0.7279. Este es el valor de la X que se nos está pidiendo.
Vamos a atacar el problema este mismo y hasta aquí terminaría lo que nos están solicitando. Pero bueno, vamos a ir un poquito más allá. Vamos a tratar de encontrar los demás elementos de este triángulo rectángulo. Yo sé que x vale 0.7279, lo hicimos en el ejercicio anterior. A través del triángulo yo puedo determinar cuánto vale este ángulo. Y es muy sencillo porque sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo nos tiene que dar 180. Yo ya tengo aquí este ángulo de 90 grados y tengo un ángulo de 70. ¿Cuánto le faltaría para 180? Bueno, aquí sería 20 grados, porque 70 más 20 nos da 90. 90 más el 90 nos va a dar 180. Yo ya tengo 20 grados. Ya tengo que esto vale 20 grados. Vamos a suponer que este valor X no lo conozco, pero bueno, lo voy a trabajar con respecto a este ángulo, con respecto a 20 grados. ¿Okay? ¿Qué función trigonométrica involucra? Ahora va a ser cateto opuesto, tosco, cateto opuesto, así le vamos a llamar a este cateto opuesto, y el lado que conozco, que en este caso es 2, cateto adyacente. Entonces yo tengo mi cateto opuesto y mi cateto adyacente, que es este. Ya sabemos que es tangente, pero ya no va a ser tangente 70, porque 70 lo hicimos en el ejercicio anterior. Este no lo conocemos, vamos a trabajar con respecto a este que es 20. Entonces yo tendría que poner tangente de 20 grados es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto se encuentra enfrente y les había comentado, hagan cuenta que esto no lo conozco, le voy a poner una X y mi cateto adyacente es 2. Entonces nos va a quedar tangente de 20 grados es igual a X entre 2. Y voy a despejar X. Entonces nos va a quedar X, este que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces nos va a quedar tangente de 20 grados que va a multiplicar a 2. Y de esta manera yo podría encontrar mi X. Si ustedes multiplican tangente, utilizando la calculadora, tangente de 20 por 2, les va a dar 0.7279, que es el mismo valor que teníamos, nomás que lo estamos haciendo de otra manera. Siempre vamos a llegar al mismo resultado, pero acá hicimos un paso de más solamente para demostrar que de una u otra forma nos iba a dar el mismo resultado. Este 20 lo obtuvimos porque sabemos que 20 más 70 nos va a dar 90 grados y 90 más el 90 que tenemos acá nos va a dar 180, y la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Sabemos que vale 0.7279. Sabemos que este ángulo vale 20 grados. Y no sabemos cuánto vale la hipotenusa. No nos los están pidiendo, pero yo lo puedo saber, ¿sí? Aquí utilizamos el teorema de Pitágoras. Como ya tengo este cateto y tengo este cateto, yo puedo obtener la hipotenusa. El teorema de Pitágoras me dice que para obtener la hipotenusa, este va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos, es decir, 2 al cuadrado más 0.7279 al cuadrado. Y mi hipotenusa queda de la siguiente manera. Esto es la raíz cuadrada, elevo 2 al cuadrado, que obviamente va a ser 4, más 0.7279 al cuadrado me da 0.5298. Se van a sumar el 4 más 0.5298, nos va a dar 4.5298. A esto le saco la raíz cuadrada y mi hipotenusa es igual a 2.12 unidades. Ese es el valor de mi hipotenusa. Entonces, bueno, ya sabemos cuánto vale la hipotenusa, 2.12. Estamos haciendo un ejercicio de manera completa. Ya tenemos este ángulo, ya tenemos este ángulo, ya tenemos este lado que nos dan desde un principio, y este lado que ya nosotros estuvimos calculando de dos formas, y la hipotenusa que acabamos de encontrar. Entonces ya vimos que apoyándonos de razones trigonométricas y de Pitágoras es posible encontrar lados u ángulos. Obtén el lado o el ángulo indicado en cada triángulo rectángulo. Ahorita tenemos este triángulo, nos están dando este ángulo, no nos están dando el valor, pero nos están dando esos dos valores conocidos. Con respecto a este ángulo, obviamente vemos que el 3 vendría siendo mi cateto opuesto.
Ese es el ángulo de 90 grados. Acuérdense que el que se encuentre enfrente del 90 grados le vamos a llamar hipotenusa. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos hipotenusa y tenemos cateto opuesto. Tenemos que determinar una razón trigonométrica que involucre cateto opuesto con hipotenusa. Bueno, conocemos que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Por lo tanto, vamos a utilizar el cateto opuesto y la hipotenusa conocida. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto, que es 3, que señalamos acá, e hipotenusa, que es 5. Entonces dividimos 3 entre 5 y nos queda seno del ángulo es igual a 0.6. Ojo, nos piden el ángulo. Tenemos que despejar este ángulo. ¿Y cómo se despeja? Muy sencillo. Este seno que está del lado izquierdo lo pasamos del otro lado como seno inverso, quedando de la siguiente manera. Alfa es igual a seno de menos 1, o sea, seno inverso de 0.6. Una forma rápida de hacerlo en la calculadora es la siguiente manera. En la calculadora hay una opción que dice Shift, que nos permite sacar el seno inverso. Nosotros apretamos Shift y sin, que viene siendo seno, y nos va a aparecer sin menos 1. Eso significa que estamos nosotros encontrando el seno inverso de lo que vamos a poner entre el paréntesis. En este caso habíamos visto que es 0.6, vamos a poner 0.6 y la respuesta es 36.86. Cierro el paréntesis, 36.86 grados. Entonces la respuesta vendría siendo alfa es igual a 36.86 grados. Encuentra todos los valores faltantes considerando este triángulo rectángulo. Tenemos el ángulo de 90 grados, tenemos esto que es A, B, tenemos el lado que es C, tenemos en el primer caso cuando A es igual a 36, B es igual a 58. Muy bien, A es igual a 36 y B es igual a 58. ¿Qué nos van a solicitar en este caso? Pues vamos a ver qué se nos solicita. Se nos solicita, por ejemplo, C, que viene siendo este. Ya conozco A, que es 36, B vale 58. Yo sé que C es igual, es mi hipotenusa, porque se encuentra enfrente de mi ángulo de 90 grados, es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. 1 es 36, lo elevo al cuadrado y le sumo 58 al cuadrado. C va a ser igual a 36, lo voy a elevar al cuadrado, me va a dar 1296 más 58, lo elevo al cuadrado y me da 3364. C es igual a, sumo estos valores, 4660, y a esto le voy a sacar la raíz cuadrada. C es igual a 68.26. ¿Okay? 68.26 vendría siendo el valor de C. Muy bien, este es lo que se nos está pidiendo. Bueno, si yo quisiera, ya tengo valor de A, ya tengo el valor de B y el valor de C. Si yo quisiera encontrar, por ejemplo, alfa o beta, por ejemplo, quiero encontrar alfa, yo puedo utilizar cualquier razón trigonométrica que involucre los lados conocidos. En este caso, pues yo ya tengo los tres. Pero si no hubiese querido obtener el lado C, contaría con A y con B solamente, ¿no? Si yo quiero encontrar el ángulo alfa, fíjense que A vendría siendo mi cateto opuesto y B sería mi cateto adyacente. Tendría que encontrar una razón trigonométrica que involucre cateto opuesto y cateto adyacente. Ya conocemos que es la tangente. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, tangente del ángulo que no conozco va a ser igual a cateto opuesto, que vendría siendo mi A, que es 36, lo divido entre mi cateto adyacente, que es B, que es 58. Entonces divido 36 entre 58 y me queda 0.6206. Pero esta es la tangente del ángulo. Tangente
del ángulo es igual a 0.6206. A mí me interesa el ángulo. Entonces, ¿qué hago con tangente? Tangente lo paso al otro lado con la operación contraria, la inversa que les había comentado. Entonces va a quedar alfa es igual a tangente inversa de 0.6206. ¿Sí? Siempre esta razón trigonométrica, al estar despejando un ángulo, siempre lo vamos a pasar con la operación contraria, con la tangente. En este caso, tangente inversa. Si hubiera sido seno, sería seno inverso. Si hubiera sido coseno, coseno inverso. ¿Y esto cómo lo resolvemos? Pues lo regresamos a nuestra calculadora científica y vamos a sacar la tangente inversa de 0.6206. Estamos en la calculadora científica y para obtener la tangente inversa aplicamos Shift, ubicamos tan, que es la tangente, de 0.6206 y cierro. Le doy igual y vemos que aparece acá 31.82 grados. Ese sería el ángulo alfa que estoy buscando, 31.82 grados. 31.82 grados, que es el valor de alfa. 31.82 grados. Bien. ¿De qué manera podría obtener beta? Pues beta es muy sencillo, porque ya tengo el ángulo de 90 grados, yo sé que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, ya tengo el de 90, ya tengo alfa, básicamente es cuánto me faltaría para sumar 180. O otra forma que yo le hago es 31 más qué valor de beta me da 90 grados. O si quieren verlo de esta manera, beta es igual a 90 menos 31.82. Si a 90 le quito 31.82, me va a dar, beta me va a dar 58.18. Entonces el ángulo beta, sin necesidad de hacer otra operación, es 58.18. Ese sería el valor de mi ángulo beta. 58.18 grados más 31.82 grados me va a dar 90 grados, más los 90 del triángulo rectángulo tenemos, nos va a dar 180. De esta manera ya tenemos A del lado, B del otro lado, C de la hipotenusa, alfa ángulo y beta de ángulo. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Básicamente vamos a guiarnos del mismo triángulo rectángulo que teníamos, que era algo así, que aquí era A, el lado A, el lado B, el lado C, el ángulo alfa y aquí el ángulo beta. Y vamos a determinar entonces el lado C, que es el que se nos está pidiendo, porque nos están diciendo que A vale 18, B vale 32. Voy a determinar el lado C y el ángulo alfa y el ángulo beta. ¿Okay? Bueno, C ya sabemos que utilizamos Pitágoras. C va a ser igual a la raíz del cuadrado de los catetos, la suma de los cuadrados de los catetos. Tengo 18.9 al cuadrado más 32 al cuadrado. Que ven cuánto vale la hipotenusa. Tengo que elevar 18.9 al cuadrado. 18.9 al cuadrado me va a dar 357.21 más 32 al cuadrado me da 1024. C es igual a la suma de 357.21 más 1024, que me da 1381.21. A eso le saco la raíz cuadrada y C es igual a 37.16. Eso vale mi C, 37.16. Y ahora voy a determinar alfa y beta. En el ejemplo anterior utilicé alfa, pero pues ahora voy a utilizar beta. Voy a utilizar este ángulo, y con respecto a este ángulo, mi cateto opuesto va a ser B, mi cateto opuesto va a ser este, y mi cateto adyacente va a ser A. Este va a ser A. Este es el ángulo de 90 grados. Acuérdense que C es mi hipotenusa, porque se encuentra enfrente de mi ángulo de 90 grados. Entonces yo voy a utilizar una razón trigonométrica que involucre cateto opuesto y cateto adyacente.
sabemos, en este caso tangente, nos quedaría así: tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Tangente de mi ángulo que no conozco es igual a mi cateto opuesto, quedamos que es 32, entre mi cateto adyacente, que es 18.9. Tangente del ángulo es igual a 32 entre 18.9. Hacemos la operación, aquí vamos a tener 1.6931. Como quiero el ángulo, acuérdense que esta razón lo voy a pasar al otro lado con inverso. En este caso sigo con tangente, lo voy a pasar como tangente inversa. Acuérdense que esta razón puede ser seno, coseno, tangente, cotangente. Bueno, seno, coseno, tangente son los más que utilizamos. Tangente lo pasamos del otro lado negativo y representado de esta manera, alfa va a ser igual a tangente inversa de 1.6931. ¿Sí? Vamos a hacer esta operación en mi calculadora para obtener el ángulo. Sacamos la tangente inversa, acuérdense, con Shift, y en ese mismo momento apretamos tan, que viene siendo la tangente, les debe aparecer tan menos 1, y dentro del paréntesis ya escribimos 1.6931, cierro paréntesis, y el ángulo que me debe dar es 59.43, ¿okay? Ese es el ángulo beta. El ángulo beta entonces es igual a 59.43 grados. Ya tengo el ángulo beta. ¿Cómo puedo obtener el ángulo alfa? Pues ya sabemos que lo que le falta es 59.43 para 90 grados. Entonces, si a 90 le quito 59.43, obtendré el ángulo alfa, que es de 30.56 grados. Yo sé que sumo estos dos, me va a dar 90 grados, ¿sí? 90 más los 90 grados del ángulo recto es lo que nos dan los 180 grados siempre. La suma de los ángulos internos del triángulo nos va a dar 180 grados. Entonces ya tengo lo que se me pidió. Ya tengo C, que vendría siendo mi hipotenusa, y ya tengo mis dos ángulos, el ángulo beta y el ángulo alfa. Y nos queda de la siguiente manera: C es igual a 37.16, mi alfa es de 30.56 y mi beta es de 59.43. ¿Sí? Bajo este mismo esquema, hagan los siguientes ejercicios para A 425, para B 260. Tienen que obtener cuánto vale C, cuánto vale alfa, cuánto vale beta. Luego cambiamos mi A por 672.3 y mi B como 384.5, igual cuánto vale A, cuánto vale mi alfa, cuánto vale mi beta, y así con estos. Al final, compárenlo con los siguientes resultados que les voy a proponer. Esos son los valores que deben de ustedes de tener al momento de realizar las operaciones que les acabo de indicar, el procedimiento que les acabo de decir. Es necesario que lo hagan para que lo puedan corroborar. Es necesario que ustedes participen en este proceso de aprendizaje. Acá tenemos, por ejemplo, en estas circunstancias nos están dando C, ya nos están dando la hipotenusa, y vamos a encontrar cuánto vale B según el triángulo rectángulo que teníamos, que era algo así. Ahora me están dando C, mi A en este caso es 28 y mi B no lo tengo. Aquí es muy importante para poder obtener el lado B, que tenemos acá. Pitágoras nos dice que B va a ser igual a la raíz cuadrada, siempre va a ser de esta manera, el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado de uno de los catetos, que en este caso es el conocido, que es 28. Entonces B nos quedaría como raíz cuadrada de C, ya conozco C, que es 326 al cuadrado, menos A, que vendría siendo 28 al cuadrado. B va a ser igual a la raíz de 326 al cuadrado, nos da 106.276 menos 28 al cuadrado.
que es 784. Cuando yo haga esta resta, 276 me da 105.492. Al sacarle la raíz cuadrada de 105.492, el resultado de B es igual a 324.79. Entonces mi B vale 324.79. ¿Okay? Ya con eso puedo obtener B. Y bueno, obviamente ya voy a poder obtener mi alfa y mi beta. Utilizando cualquier lado, puedo utilizar este lado, puedo utilizar mi hipotenusa. Depende si quiero despejar alfa. Si quiero despejar alfa, pues mi cateto opuesto será 28. Y si lo quiero utilizar con respecto a mi hipotenusa, en este caso yo quiero alfa, y no tengo B, ya lo obtuve ahorita, pero si no quisiera obtener B y solamente me piden alfa, los datos que tengo vendrían siendo, por respecto a alfa, mi cateto opuesto, que se encuentra enfrente del ángulo, y mi hipotenusa. Entonces lo que tendría que hacer es, ¿qué razón trigonométrica me involucra cateto opuesto con mi hipotenusa? Pues yo sé que el seno de la función es igual a cateto opuesto entre mi hipotenusa. Seno de mi función es igual a mi cateto opuesto, que ya lo conozco, que es 28, y mi hipotenusa la conozco, sí la conozco, es 326. ¿Sí? Entonces divido 28 entre 326 y me queda seno del ángulo es igual a 0.08588. Y este seno lo voy a pasar al otro lado como inverso, quedándonos así. Alfa es igual a seno menos 1 de 0.08588. Y lo hago en la calculadora científica. Ahora es el seno inverso que voy a determinar. Aplico Shift y luego sin, que es seno menos 1, ¿de qué valor? De 0.08588. Cierro mi paréntesis y me dice que el ángulo es 4.92. El ángulo es igual a 4.92. Por lo tanto, el ángulo que estoy solicitando, que en este caso sería beta, es de 4.92 grados. 4.92 grados. Y si yo quisiera obtener el ángulo beta, pues obviamente tendría que sumarle una cantidad para que me dé 90 grados, o a 90 grados le resto 4.92 y me da 85.07. Entonces mi beta es 85.07 grados y este alfa es 4.92. Si yo sumo 85.07 más 4.92 me va a dar 90 grados. Acuérdense que este 90 más este ángulo de 90 me debe dar 180. ¿Okay? Obviamente por decimales puede variar, pero bueno, esa es la manera de hacerlo. Y ya tengo los resultados en este caso de alfa y de beta y el valor del lado B, que vendría siendo este cateto. Por lo tanto nos queda B 324.8, ya determinamos, el lado B alfa que es 4.93, 92 y beta 85.07. Igual les deja de ejercicio poder hacer estos con estos valores de hipotenusa y de cateto, y una vez que lo haya realizado, estos vendrían siendo los resultados para que ustedes puedan comparar, que puedan realizar. ¿Okay? Es necesario que ustedes lo realicen para que lo vayan a comprobar. Esos son los valores que les debe de salir. Es necesario que ustedes vayan practicando. Hacemos los siguientes ejercicios, que dice: una columna de 27 metros de altura proyecta sobre el piso una sombra de 35 metros. Hay el ángulo de inclinación. Que es importante cuando se les presenta un problema de este tipo, es necesario que ustedes lo dibujen para poder resolverlo. Entonces lo que hago es primero hacer el dibujo, una columna, voy a poner una columna
de 27 metros, yo sé que este es 27 metros, proyecto sobre el piso una sombra de 35, esta es la sombra que va a proyectar de 35.1 metros. ¿Qué me piden? Hay el ángulo de inclinación del sol. Bueno, resulta que aquí se encuentra el sol. Y obviamente aquí le va a dar una sombra. Le va a dar el rayo del sol y va a proyectar una sombra. Entonces, esto va a venir para acá, va a venir para acá abajo, va a venir para acá. ¿Sí? Se va a formar un triángulo rectángulo, el cual acá es el ángulo de 90 grados. Es el sol, por lo tanto, quiero saber este ángulo de inclinación que tiene el sol. Este ángulo, a ver, lo voy a poner un poquito más arriba. Es que se forma un triángulo rectángulo también. Es este ángulo que estoy señalando, que vendría siendo este mismo ángulo que yo tengo acá. ¿Okay? Entonces, este ángulo quiero saber. Le voy a poner alfa y me están dando dos valores, 27 y 35. Bueno, como quiere el ángulo alfa, tengo que buscar una razón trigonométrica que involucre. Yo sé que este se encuentra enfrente de mi ángulo, va a ser mi cateto opuesto y este va a ser mi cateto adyacente. Que me involucre cateto opuesto con cateto adyacente. Yo sé que es la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, tangente del ángulo que no conozco, que le voy a poner alfa, es igual a cateto opuesto, que es 27, entre mi cateto adyacente, que es 35.1. Y procedemos como el ejercicio anterior. Tangente del ángulo es igual a 27 entre 35.1 y nos da 0.7692. Para despejar este ángulo, acuérdense que tangente pasa como inverso y alfa me va a quedar como tangente a la menos 1 de 0.7692. Aplicamos tangente inversa en la calculadora científica, ya saben, con Shift Tan, para que les dé tan a la menos 1, tangente a la menos 1, de 0.7692, y el resultado es de 37.56 grados. Es decir, este ángulo que estamos buscando, este ángulo que se encuentra acá, es 37.56 grados. Esto es lo que estamos buscando, y esta vendría siendo la respuesta del primer ejercicio. El segundo ejercicio nos dice: calcula la altura de una torre si desde un punto situado a 1 kilómetro de la base se ve la cúspide con un ángulo de elevación de 16 grados. Una torre. Vamos a dibujar acá una torre. Y me dice que desde un punto situado a 1 kilómetro de la base, voy a poner acá, esta es la distancia. Aquí vamos a poner que es una persona que está aquí. Ese es 1 kilómetro, lo voy a expresar en metros, que son 1000 metros. Y la inclinación, en este caso la elevación, es de 16 grados. Es decir, que esta persona, al elevar su vista 16 grados, puede ver la cúspide, o la parte de arriba de una torre. ¿Okay? Acuérdense que para poder ver algo que se encuentra alto, pues obviamente elevamos la cabeza a determinados grados. Entonces nos están pidiendo en este caso la altura de la torre. Vamos a ponerle como si fuera una X, no la conocemos. Pero aquí nos están dando dos datos, nos están dando este y nos están dando el ángulo de 16 grados. ¿Ok? Tenemos que, con respecto a este ángulo que ya conocemos, necesitamos una razón trigonométrica que involucre, obviamente se encuentra enfrente, este X va a ser mi cateto opuesto y esos 1000 metros va a ser mi cateto adyacente. Bueno, cateto opuesto con cateto adyacente, ya sabemos que va a ser mi tangente de mi ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Todo lo que hacemos es tangente. ¿Tengo el ángulo? Sí lo tengo, es de 16 grados, aquí nos lo están señalando. Tangente de 16 grados es igual a mi cateto opuesto, no lo conozco, es una X, entre mi cateto adyacente, que vendría siendo 1000 metros. Voy a poner acá 1000 metros. Entonces, ¿qué lo hacemos? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Pues vamos a despejar, porque ya tengo mi ángulo. Acuérdense que cuando tengo mi ángulo, pues no hay que hacer nada, simplemente poner la calculadora tangente de 16. Aquí no se le pone tangente inversa, porque me están diciendo tangente de 16. Entonces esto de 1000 va a pasar multiplicando y me va a quedar así: tangente de 16, eso directo en la calculadora le ponemos, por 1000 es igual a X. Acuérdense que este 1000 pasa acá multiplicando
y lo que hacemos directo en la calculadora es tangente de 16 por 1000 y les debe dar 286.74 metros. ¿Por qué metros? Porque estamos hablando de metros acá. Entonces resulta que esta torre tiene de altura 286.74 metros. Entonces, si una persona que se encuentra a 1 kilómetro o a 1000 metros de distancia eleva su cabeza a 16 grados, va a poder ver toda la torre completa, porque esta torre mide 286.74 metros. Tercer ejercicio, una torre de 28.2 metros de altura está situada a la orilla de un río. Desde lo alto del edificio, el ángulo de depresión a la orilla opuesta es de 25 grados. Calcula el ancho del río. Vamos a dibujar la torre, una torre que se encuentra aquí. Me dice que está a la orilla de un río. Vamos a poner que este es un río. La torre tiene de altura 28.2 metros. El ángulo de depresión a la orilla opuesta es de 25 grados, es decir, esta es la orilla opuesta. Esto de acá, ese río está por acá. Vamos que esta es la orilla opuesta, ¿sí? Vamos. Esto se va a formar un ángulo, un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo de 90 grados y se refiere a que el ángulo de depresión a la orilla opuesta es de 25 grados, es decir, este ángulo de aquí es de 25 grados con respecto a la orilla opuesta. Esta es la orilla original y esta es la opuesta. Y nos dicen, nos están pidiendo que calcule el ancho del río, es decir, nos están pidiendo esto de acá abajito, el ancho del río, ¿sí? Le voy a poner una X acá porque esto es lo que nos están pidiendo. ¿Qué tenemos? Tenemos este ángulo de 25, tenemos su cateto opuesto, en este caso mi X va a ser cateto opuesto, y este es mi cateto adyacente. Obviamente esta es mi hipotenusa porque pues, se encuentra enfrente de mi ángulo de 90 grados. Recurrimos a la tangente. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Conocemos el ángulo, si lo conocemos es de 25, solamente lo vamos a representar. Tangente de 25 grados es igual a cateto opuesto, no lo conozco, es mi X. Voy a poner mi X entre mi cateto adyacente, si lo conozco, es 28.2. Ya lo que hacemos es despejar X, este que está dividiendo pasa multiplicando y simplemente tangente de 25 lo vamos a multiplicar por 28.2 y voy a obtener el valor de X. Saco la tangente, solamente la tangente de 25 por 28.2 y el resultado es de 13.14. Entonces 13.14 metros. Ese vendría siendo el ancho del río, este que estamos buscando acá, 13.14 metros. Cuarto ejercicio. Desde lo alto de una torre de 37 metros, los ángulos de presión de dos objetos situados de un mismo lado y en la misma línea horizontal que el pie de edificio son respectivamente 10 grados y 15 grados. Encuentra la distancia entre los dos objetos. Bueno, lo vamos a hacer por partes. Son dos objetos que se encuentran a determinada distancia entre ellos y respectivamente a un ángulo de inclinación. Bueno, en primer caso, dibujo la torre de 37 metros, que vendría siendo esta, 37 metros. Los ángulos de presión, el primer objeto es de 10 grados, vamos a poner que se encuentra aquí, esto de acá es de 10 grados, y este es un objeto, vamos a poner que tal vez es un carro. Ok, y ya, son los datos que me dan, 37 metros, perdón, nos dan 10 grados y pues yo quiero saber la distancia, esta distancia, no sé cuánto es con respecto a la torre de 37 metros. Me están dando este ángulo y yo quiero obtener su cateto opuesto. Y este es su cateto adyacente, ya sabemos que, bueno, cateto opuesto adyacente, vamos a recurrir a la tangente. Entonces, tangente de qué ángulo? De 10. Tangente de 10 es igual a cateto opuesto, que no conozco, entre cateto adyacente, que sí conozco, que es 37. Pues vamos un poquito más rápido.
este que está dividiendo pasa multiplicando, por lo tanto x va a ser igual a tangente de 10 por 37. Tangente de 10 grados por 37 me da 6.52, es decir, 6.52 metros se encuentra el primer vehículo, ¿sí? Con respecto a la vertical. Dibujo otra torre, supongamos que es la misma torre, es de 37 metros, no más que ahora este otro objeto se encuentra pero a 15 grados y se encuentra por acá el carrito, otro carrito, y quiero también encontrar cuánto hay de distancia con respecto a la torre. Igual voy a utilizar tangente, se dan cuenta de ese mismo procedimiento, me va a quedar tangente, pero ahora de 15 es igual a cateto opuesto que no conozco, entre cateto adyacente que es 37, mi x va a ser igual a tangente de 15 grados por 37. Mi x va a ser igual, saco la tangente de 15 por 37 y me da 9.914 metros. ¿Sí? Bueno, uno se encuentra a 6.52 y otro se encuentra a 9.914 metros. La distancia entre ellos, que es lo que me están pidiendo, si yo lo pongo de esta manera, esta es la torre, uno se encuentra por acá, otro se encuentra por acá, él se encuentra a 6.52 y el otro se encuentra a 9.914. La diferencia que es esta entre estos dos carros, la diferencia va a ser la resta de 9.914 menos 6.52. Vamos a verlo de esta manera. Hagan de cuenta que hay un carro que se encuentra aquí, de aquí a acá son 8 metros, y otro que se encuentra de aquí a acá y supongamos que está a 12 metros. Muy fácil saber cuánto es la diferencia de este carrito con respecto a este. Simplemente a 12 le quito 8, nos va a quedar 4, es decir, van a haber 4 metros de diferencia, por ejemplo, de este que está a 12 metros y este que está a 8 metros. Lo mismo vamos a hacer ahora a 9.914, que es el carro que está más alejado, le vamos a restar 6.52, que viene siendo el primer carrito. Entonces a 9.914 le restamos 6.25 y el resultado es 3.66, es decir, la distancia que divide estos dos carros es de 3.66. Y aquí vemos los resultados que acabamos de obtener de los 4 ejercicios. Tengo estos 2 ejercicios adicionales que es necesario que ustedes realicen, que lo analicen, que lo traten de dibujar y tratar de resolver utilizando tanto Pitágoras o razones trigonométricas. Acuérdense que para triángulos, rectángulos, nos basamos de Pitágoras y de razones trigonométricas para poder realizar o para poder darle solución a algunos problemas o algunos ejercicios que tengamos que hacer, que involucren triángulos, rectángulos.